¿Cómo están, queridos amigos de Mediodía, Medianoche? Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Estamos hoy día muy contentos porque tenemos una linda invitada y, por cierto, también muy interesante. Igual queremos enviar unos fraternos saludos junto a Carlitos Cabello, a nuestro presentador, quien es Boris Barra, y que todavía sigue haciéndose algunos retoques para llegar de mejor manera en una próxima oportunidad. Bueno, nuestra invitada es la doctora cardióloga Ligia Gallardo, a quien por supuesto agradecemos, ¿cierto?, por aceptar la invitación a nuestro programa y conversar de mediodía a medianoche. Para encauzar esta conversación, voy a leer un par de líneas de su autobiografía, ¿ya? Dice así: nacida en Santiago, con 2 hijas, 2 nietas, estudió medicina en la Universidad de Chile entre 1971 y septiembre de 1973. Salió al exilio en Roma en noviembre de 1973. Retoma los estudios de medicina en la Universidad de Roma entre los años 76 y 82, con la especialización en cardiología en la Universidad de Perugia hasta 1986, regresando a Chile en agosto del año 1989. Proceso de revalidación del título de médico ante la Universidad de Chile durante el año 1990 y se incorpora al ejercicio de la profesión en el año 91 en el Hospital Barros Luco hasta julio del 2005, cuando se traslada a nuestra ciudad, Ancud. Dice así: mi acercamiento con Chiloé inicia en el verano del 85, cuando hace un viaje a visitar a mi prima Silvia Roa, que es profesora del Liceo Politécnico de Castro, casada con un chilote. Ahí la doctora Ligia quedó encantada con esa visita y se prometió regresar en familia. El primer viaje de vacaciones va de regreso en Chile, lo realiza con su marido e hijas en el año 90. Luego se profundiza esta relación con Chiloé gracias al acercamiento con la conocida doctora Adriana Schnake y su enfoque gestáltico de la salud y la enfermedad. Dice: venimos muchas veces hasta que nos encontramos con el lugar donde vivimos actualmente, que es Bahía Linao. El resto de la historia de mi vida se ha desarrollado en Ancud, entregando mi experiencia como médico en esta provincia. La primera pregunta la voy a hacer yo. Quiero saludarla de todas maneras. Evidentemente, doctora Ligia Gallardo, ¿cómo se siente viviendo en Chiloé, en Ancud, en Linao? Bienvenida y muchas gracias por estar en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí fue una sorpresa cuando Carlos me dijo que tenían ganas de conversar conmigo, y bueno, yo soy reacia un poco a las cámaras, y esta vez hemos tenido que ir aprendiendo con esta historia de la pandemia a comunicarnos tanto en forma privada, afectiva, con la familia, y también a través de muchas otras formas ya no tan privadas, a través de estas cámaras. Bueno, yo siempre he estado muy contenta de vivir en Chiloé, fue mi decisión en el año 2005, arrastré a mi marido que le ha sido muy difícil porque ha tenido que viajar también por su trabajo, pero hemos vivido años muy, muy hermosos, de un sueño realizado, tanto por la vida que habíamos deseado, más rústica, más en contacto con la naturaleza, más simple, más concreta del día a día, del prender el fuego, del recoger las manzanas, cosa que hemos hecho este año con mucha fruición porque hemos tenido muchas manzanas, y también porque la vida cotidiana es menos compleja. En el trabajo de la medicina ha sido para mí una enorme satisfacción poder crear y entregar, la especialidad que antes no existía, y poder entregar los años de experiencia y de estudio que yo he tenido a una población muy agradecida, muy reconocedora del aporte que un profesional puede hacer. Entonces, a casi 16 años de vivir acá,
quiero decir que ha sido una decisión muy importante, gratificante, de la cual estamos muy contentos y viviremos aquí hasta que la vida exista para nosotros. Por supuesto, en este periodo de Ligia, pandemia. Sí, hoy día diga. vamos a hablar, yo creo que mucho del corazón y esa biografía bonita que yo le di lectura. Siento que lo podemos encauzar con lo que le dije al principio, con el tema del corazón, que es nuestro motor de vida, usted lo sabe muy bien, pero también representa el amor entre los seres humanos, y yo quiero preguntarle ahí, ¿cuál es el sentimiento del recuerdo del exilio que tuvo en Italia para iniciar esta conversación? Cuando, cuando me preguntan por Italia y por el exilio, para mí es inevitable emocionarme. Es inevitable y bueno, tengo que atravesar por la emoción para poder contarles que para mí fueron años muy, muy importantes de mi vida. Llegué cuando tenía 20 años, cumplí 20 años llegando a Roma y viví hasta los 36. Entonces, años muy importantes de la vida de una persona. Además, coincidimos en una época de Italia, de una Italia muy gloriosa, de ascenso de las fuerzas progresistas, en la cual la apertura y la disponibilidad para recibir a los exilados chilenos, con los cuales ellos se sentían muy cercanos, porque el proceso del gobierno popular de Salvador Allende fue algo muy sentido por los italianos y por Europa en general, pero en particular por Italia. Entonces, recibirnos a nosotros fue algo importante. Abrieron el corazón, abrieron sus casas, nos recibieron con hermandad. Entonces, esos años, los 70, 80, que fueron años muy intensos de nuestra vida de adultos jóvenes, vivirlos en ese ámbito, en ese ambiente de acogida, fue muy importante. Quiero decir que no es la misma situación que viven los migrantes de hoy. Entonces, para nosotros fueron años de privilegio también, de aprender, de gozar de la belleza, a pesar de que estábamos atravesados por la pena, la angustia de lo que pasaba en nuestro país. ¿Y por qué llegaron a Italia? ¿Hubo alguna elección o por las condiciones que se daban en ese momento uno no podía elegir país? No, mira, Carlos, lo que pasa es que tú sabes, ustedes saben, yo soy casada con Horacio Durán del conjunto Inti Illimani, en ese entonces Inti Illimani, hoy día él hace parte del Inti Illimani histórico, y ellos se encontraban en gira y para el 11 de septiembre estaban en Roma. Entonces, en ese momento, estando en Roma, mira, no es por nada, pero estaban visitando el Vaticano ese día martes 11 de septiembre. Entonces, pasaron un poquito, algunos días en que este era un torbellino muy grande de qué cosa sucedería, qué pasaría con nosotros. Ellos no sabían si contactarnos o no contactarnos para saber cómo estábamos. Finalmente, los amigos, compañeros en Italia les propusieron que se quedaran a vivir ahí y que nos ayudarían en todo. Y en todo lo que era la logística de instalarse. Ellos eran seis el grupo y nosotros con la familia, las 6 mujeres jóvenes, yo tenía hijo y otro de los compañeros tenía un hijo también. Y ahí llegamos en noviembre porque ese plazo fue como el que tomaron como para las decisiones y avanzar en la instalación de 6 familias allá. Por eso que fue en Italia. Ligia, antes de empezar a conversar más de lo que es nuestro corazón biológico, yo la vi entrar, por ejemplo, en un centro médico con mucho ritmo, como bailando un día, usted no se dio cuenta. ¿Qué ha significado la música para usted en su vida? Bueno, ocurre que yo de pequeña, mi padre y mamá tuvieron 2 hijos. Mi hermano mayor, que Carlos conoció, actor, y yo, 11 años menor,
que fui desde muy pequeña, andaba por todos lados, qué sé yo, con mi madre, con mi papá, etcétera, y mi hermano, que ya era grande, impulsó para que yo fuera a estudiar danza. Entonces, desde muy pequeña estoy en conexión con la música, con el arte, con el escenario, y estudié danza hasta los 17 años cuando tenía que dar la prueba de aptitud para entrar a medicina. Entonces, yo quería ser médico y bailarina. Entonces, esto de la danza y de la música para mí viene desde muy atrás. Y posteriormente, cuando me enamoro de un músico, nuestra relación se establece y todo lo demás, he vivido siempre en medio de la música. Y por supuesto, he hecho, cuando era más joven, era más desinhibida, entonces llegaba, si había música en una fiesta, una cosa, yo me ponía a bailar para estimular que los demás, que siempre se inhiben un poquito al comienzo, se metieran a la rueda de danza. Eso, por eso que las mañanas cuando llego a trabajar, en general, para saludar a la gente, lo hago con algo simpático, qué sé yo, pero me nace espontáneo, no es que yo lo estudie. Eso. Y volviendo un poco a la situación del exilio, ¿cómo encontraste Chile cuando volviste, cuando volvieron? ¿Era el mismo, lógicamente que no era el mismo con el que se retiraron de esa manera? Bueno, mira, Carlos, es difícil ahora hablar de lo que era cuando recién llegamos. Para nosotros, cuando uno se va de su propio país por las razones que sea, cuando uno migra o por la fuerza, siempre es por la fuerza económica, por la necesidad de salvar la vida, etcétera, te quedas como en una fotografía de lo que era el país que te llevas. Y cuando regresas, los cambios los vas vivenciando con el paso del tiempo. Al menos así me ocurrió a mí y a nosotros. Fue un cambio muy fuerte, pero cuando llegamos para la época del plebiscito, que era el 88, era un ambiente de gran efervescencia, de gran esperanza, de gran... la gente estaba de nuevo como despertando, abriéndose, era una primavera, verdaderamente. Y entonces fue un momento muy entusiasmante también. Rápidamente nos empezamos a dar cuenta todos los cambios que habían, el miedo que existía, cómo la gente se autocontrolaba, empezamos a saber de todos los daños profundos que se habían producido, y poquito andar también nos dimos cuenta que la salida de la dictadura no iba a ser todo lo justa, lo ecuánime, no iban a pagar, digamos, la responsabilidad del daño causado los militares y los cabecillas, tanto cívicos como militares, de aquel proceso tan doloroso para el pueblo de Chile, que seguimos hoy día pagando, si tú quieres. Entonces, fueron años en que del entusiasmo pasamos al dolor, a la rabia, a la desesperanza y un poco a la depresión también, porque a quienes fuimos de izquierda, consecuente y muy seguidores y sostenedores del gobierno de Salvador Allende, la salida posterior muchas veces nos frustró. No sé si te puedo... Sí. Yo quisiera conectar, porque ahora me cuesta con lo que estás comentando, Ligia, el tratar el tema del corazón biológico que te decía, pero quiero conectarlo con lo siguiente. Mira, hiciste mención de las manzanas en tu casa, porque ya estás en Ancú, en Chile, en Manao, y yo tengo una gran duda porque en mi casa también tenemos manzanas. Entonces la conexión que quiero hacer es si la chicha nos hace bien para nuestro corazón. O el vinagre. ¿Sí? Pero por supuesto, mira, yo la verdad es que no soy expertísima, pero te puedo decir que la chicha es un fermentado suave de una cantidad alcohólica muy razonable, entre 5 y 7 grados de alcohol, tiene una cantidad enorme de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C, y de probióticos, ¿ya? Los fermentados
ayudan a este mundo que es el intestino, donde están la producción propia de una serie de moléculas el mundo de bacterias que necesitamos para producir vitaminas y muchas cosas, neurotransmisores, etc. Entonces, la chicha es muy buena, es una suave cantidad alcohólica y una concentración importante de productos que son benéficos para el organismo. Así que ¡viva la chicha! Bueno, santo aplauso. Y cortito, Carito, preguntarle sobre el vino tinto. Bueno, del vino tinto. El vino tinto, en realidad, ¿Hace bien al corazón una copita de vino en el día? Sí, pero por supuesto que hace bien. Mira, de hecho, hay algunos estudios que demuestran que en el vino tinto, en el vino hay una presencia de algo de algunos taninos, ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la molécula, pero que se parecen a las moléculas de estatinas, que son los fármacos que se usan muchísimo para mantener el colesterol bajo, ¿ya? Que son muy famosos, hace más de 30 años que están en circulación y que todo el mundo toma estatina. La más conocida en los últimos años es la atorvastatina. Bueno, hay moléculas en el vino que son parecidas a esto otro. Además hay flavonoides y esto que también son precursores de las vitaminas. Ahora, el problema es que en Chile el nivel de alcoholismo declarado y subterráneo es de tal magnitud que en realidad es difícil que un médico se tome el tiempo para explicar esto, pero a la vez explicar y decir, ojo, que si uno se toma 2 vasos de vino diario o 3 vasos de vino diario, está bien, pero en general la gente toma mucho más. Entonces, ese es el problema. Ahora, un vaso de vino pequeño de 125 cc al almuerzo hace parte de la buena nutrición. Pero lo que pasa es que con un vaso de 125 te dan ganas de tomar más. Claro. Eso. Se podría decir que hasta dos copitas podrían ser. Sí, aceptemos 2. Y hablando de salud, Ligia, ¿cuáles son las patologías más frecuentes aquí en Chiloé? ¿Hay alguna diferencia con otros lugares geográficos de Chile? Yo personalmente no soy muy buena para los números, las estadísticas y los números, pero yo tengo percepción, yo soy más bien, ¿cómo decirte?, cualitativa en las apreciaciones, no cuantitativa. Entonces, te puedo decir que efectivamente en Chiloé, hay un Chiloé de los últimos años, de los últimos 30 años en epidemiología, a el Chiloé de hace 30 años atrás, ¿ya? La patología más frecuente aquí es el diabetes y la hipertensión, como en cualquier parte del país, ¿ya? No sé, sinceramente, no soy capaz de desglosar en las otras provincias, por ejemplo, cómo sucede en el norte, no lo sé. Lo que ocurre es que aquí los hábitos nutricionales, alimentarios, han quedado igual como cuando para ir a la escuela teníamos que caminar 3 kilómetros. ¿Me entiendes? Para moverse en Ancud, los niños de la Borque Solar bajaban a la escuela anexa o al liceo a pie. Iban y venían. Y hoy día ya nadie hace eso tampoco en Ancud. En ningún otro sector. Los niños de mi sector los pasa a buscar un bucecito, un minibús. Entonces, seguimos alimentándonos con una fuerte cantidad de grasa animal, con muchos carbohidratos, pero ya no hacemos ejercicio. ¿Me entiendes? No hacemos ejercicio, no soportamos el frío, no soportamos estar mojado, que es un gasto enorme de energía. Entonces, yo creo, o sea, si uno mira las estadísticas nacionales, Chiloé tiene la misma cantidad de enfermedad cardiovascular, tanto en su expresión cardíaca, cerebral como renal,
como en cualquier otro ciudad, o sea, región del país. No sabría precisarte cifras exactas, pero es una de las causas más importantes de morbilidad y de muerte a nivel provincial como a nivel nacional. Y en cuanto a la alimentación propia de aquí de Chiloé, muy dada a los carbohidratos, ¿eso tiene influencia indudablemente sobre las patologías que se ven? Claro que sí. Claro que tiene, o sea, la abundancia de carbohidratos sin un ejercicio físico que los consuma, que haga que uno tenga que consumir la energía, porque la comida es energía, es el equivalente de la benzina para una máquina. Entonces, si nosotros comemos sin gastarla, llega un momento en que lo que es nutricional y sano y necesario se transforma en un acumulación de grasa excesiva, y por eso sube la presión y la capacidad de metabolización del azúcar y de los carbohidratos empieza a disminuir, y entonces se genera el diabetes. Más o menos por ahí. No son muy recomendables los milcaos y los chicharrones, no tan comunes en nuestra cultura. No todos los días, o sea, no podría ser todos los días. Es algo que uno puede comer en el invierno, una vez por semana, de vez en cuando. La gente que está sana, los que están con enfermedades, lo tienen que evitar, o casi, a mí no me gusta la palabra prohibir, pero el médico me prohibió. Encuentro una cosa de mal gusto. El médico no prohíbe, el médico debería, o sea, a mí me gusta usar la estimulación, la educación y sobre todo el consejo. Yo le propongo que no haga tal cosa porque está comprobado que hace daño. Eso. Pero igualmente a veces los simples mortales que no sabemos mucho de medicina, igual nos hacemos grandes preguntas. Por ejemplo, el mes pasado, en marzo, un gran futbolista chileno, que lo tengo anotado acá, que es Marc González, ¿cierto? Tuvo un infarto al miocardio, después se supo que era otra enfermedad, pero son deportistas del elite, y uno se pregunta ¿por qué se detonan estos accidentes en deportistas también? Bueno, ¿qué edad tiene Max? Yo no lo supe. Debe ser de 36 años, eso fue lo que leí. Bueno, mira, ocurre pero después, eso lo dijo su esposa, que fue un infarto agudo al miocardio, pero después se supo que fue una miopericarditis. Ya. Bueno, la miopericarditis es una enfermedad viral, ¿ya? Es una enfermedad viral de un virus común y silvestre que se llama virus Coxsackie, el más frecuente, que inflama el pericardio y también la parte. El pericardio es un envoltorio del corazón, ¿ya? Es una membrana que envuelve el corazón y que permite que el corazón se mueva y se deslice sujeto adecuadamente en el pecho, en medio de los pulmones, ¿ya? Entonces, este virus es como igual que una gripe, solo que se localiza en esa membrana y genera una inflamación, que puede muchas veces confundirse porque aumenta los marcadores en la sangre, porque altera el electrocardiograma y porque produce dolor al pecho muy similar al dolor al pecho que se llama angina, ¿ya? Ahora, hay una serie de enfermedades que afectan a los jóvenes y también a los jóvenes deportistas que son difíciles de detectar, ¿ya? Por eso de repente, qué sé yo, se ve que una nadadora estupenda, qué sé yo, pum, le dio algo y murió en la piscina. Bueno, son casos muy raros, pero que existen, de enfermedades que vienen, que se llaman canaliculopatías, que tienen que ver con alteraciones muy finas de la célula miocárdica y que generan arritmias. Y después está una patología que, por ejemplo, sucede en jóvenes que no nos explicamos por qué la arteria se rompe y se tapa. Se rompe
el estrato interno de la arteria, se produce como un enroscamiento, como una alfombra que es el endotelio, y pum, se tapa la arteria transitoriamente. Y eso ocurre también por la adrenalina del estrés, de las grandes penas también, y ocurre también en algunos casos, por el uso y abuso, o sea, por el abuso de la cocaína, que hoy día lo vemos cada vez más frecuente. Y entonces, gente joven se enferma de un cuadro así catastrófico y resulta que habían jalado, qué sé yo. Pero hay situaciones de daño endotelial que sin tóxicos externos son simplemente producidos por la tensión, el agobio, la angustia que descarga adrenalina. ¿Me explico? Sí. Qué bueno. El estrés, lo que usted menciona, esta vía acelerada, afecta al corazón. Hoy día nuestros niños, nuestros estudiantes, igual están sentados frente a una pantalla. Usted hacía mención delante del aumento de la presión arterial. ¿En esos casos ocurre que aumente la presión arterial estando frente a la pantalla? Bueno, sabes que, mira, hay estudios muy interesantes que demuestran que tú a estudiantes sanos de una universidad en Estados Unidos le colocas un manguito para medirle la presión y le pones unas cufias, unos audífonos y le haces preguntas, ¿ya? Las preguntas, tú, de un cálculo mental, que hagan, qué sé yo, hagan la multiplicación de 550.000 por 223 y eso le sube la presión. Si tú te pones a un niño frente a una pantalla con un videojuego, el niño que quiere ganarle al papá que está al lado y que quiere que el monito suba y qué sé yo, y mueve la manito con ese coso, le sube la presión. O sea, el cerebro también se equivoca. Piensa cuando ve una imagen, por ejemplo, cuando tú ves una película de miedo, sientes miedo. Y eso, el cuerpo, el cerebro está engañado, porque no es que tú estés en una situación aflictiva, sino que estás viviendo una emoción transmitida por una pantalla, que es la televisión o una película. Entonces, hay situaciones en que el estrés es tal solamente estando sentado frente a una pantalla. Y las mujeres hoy día que tienen que atender a las guaguas, a preparar la comida, atender, qué sé yo, las profesoras que tienen que atender a través de la pantalla todo un curso que está llamándolo, que tienen preguntas y qué sé yo. O sea, 5 cosas a la vez es, por supuesto, para estar como arriba de un alambre eléctrico. ¿Me entiendes? Sí, y claro, bien. No te has movido de la casa. El teletrabajo, qué maravilla. No es tan maravilla, porque la emoción y la intensidad la produce también esta pantalla, en la medida en que te va comprometiendo afectivamente. Muy bien. Amigos, Carlitos, no, sí, porque ya estamos finalizando la primera parte de nuestro programa, entonces que quede pendiente. Déjala, haz la pregunta nomás y la dejamos pendiente para la segunda parte, Carlos. No, la pregunta era que a partir de un hecho, la medicina hace años atrás era una profesión exclusivamente de hombres. Y eso parece que ha ido cambiando lentamente y la relación se ha invertido. ¿Es efectivo eso? Esa es la pregunta. Ya. La dejamos pendiente para la segunda parte porque ahora tenemos que ir a una pausa y retornamos con nuestra invitada, la doctora Ligia Cordero. Gallardo. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable.
Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos pudúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Estamos de vuelta, estimados amigos televidentes de Ancú y otras regiones también del sur de Chile. Continuamos entonces conversando con la doctora Ligia Gallardo y no Cordero, así que le pido las disculpas. No, Carlos, yo entendiste la respuesta a la pregunta de Carlos. Mira, en realidad, hace un poco estuve revisando, en los últimos años, las postulaciones a las facultades de medicina son en torno al 47% son mujeres las postulantes, ¿ya? En el año en que yo inicié la universidad, era el año 71, éramos menos de un tercio las mujeres que estábamos en la facultad. En general hay un poquito de deserción, había en aquel entonces, de las mujeres que en el curso de la formación, que es larga, 7 años, se embarazaban o se casaban y se retiraban. Fueron algunas pocas. Yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo en salud es consistente, gradual, importante en los últimos 20 o 30 años. Podría ser mucho más. Si ustedes ven en las últimas semanas con la pandemia, en muchas partes del país las jefas de las unidades de cuidados intensivos son mujeres. Hospital San Juan de Dios, Hospital Higuera, no me acuerdo, yo solamente lo he visto por la televisión. Sorprendentemente, favorablemente, porque creo que el estilo de dirección que tienen las mujeres en las unidades de trabajo es un estilo estrictamente inclusivo, democrático, favorece la gran mayoría de las veces la atención del usuario, ¿ya? Porque no hay nada más dañino para la atención del usuario, del enfermo, como del usuario que va y viene, es decir, el que está en fase de recuperación, que ya se ha ido a su casa, lo más jodido es el egocentrismo en la medicina. Y eso ha sido característico por muchos años de la actitud más bien del sexo masculino, que ha sido dominante en muchas de las profesiones que podemos conocer, o sea, las profesiones de alto estándar, como son abogados, médicos, etc. Yo creo que la incorporación de la mujer ha sido muy importante como número y también como estilo de trabajo. Ahora, lo que sucede es que siguen siendo los hombres los que dirigen muchos lugares, ¿me entiendes? Y es complejo porque la actitud machista, como se dice, o sea, la actitud de no respeto al que tiene otra posición, al que tiene otra mirada, es una actitud muy extensa en el ámbito laboral, no solo de la salud. Ahora, el trabajo en salud, siendo un trabajo de cuidado y de servicio,
es en general un campo de desarrollo profesional en que las mujeres hemos tenido espacio. Asimismo en la educación. Entonces, ahí es donde han estado las pioneras, las que primero abrieron el camino para que la incorporación de la mujer, y bueno, hoy día tenemos cientos de Eloísas Díaz en todo Chile. Qué bueno que esa oportunidad de igualdad esté más presente en el día de hoy. Quisiera igual hacer una pregunta que encuentro que es interesante, pero a pesar de que usted dice que no maneja una estadística, ¿dónde es más común o se da más estas enfermedades, por ejemplo, un infarto cardíaco? ¿En las mujeres o en el hombre? ¿O depende de otros factores? No. Mira, en cuanto a la estadística de cómo se distribuye la enfermedad en relación al género, obviamente las enfermedades cardiovasculares, las vamos a llamar en global cardiovascular, es decir, el infarto cerebral, que es el accidente cerebrovascular, el infarto cardíaco, etcétera, es dominante, la proporción es de 3-1 en el hombre en relación a la mujer. Ahora, el problema es que la particularidad es que se enferman las mujeres mayores, porque la condición de la presencia estrogénica, de los estrógenos, las hormonas del carácter femenino, son protectoras, protegen el sistema cardiovascular. Entonces, porque provocan vasodilatación, porque hay menos aumento del colesterol, mientras las mujeres tienen el equilibrio hormonal hasta los 55, 60 años, 55 años en media que llega a la menopausia. Entonces, las mujeres después de la menopausia, entre 5 y 10 años, se enferman igual que los hombres, pero son más añosas, son mayores. Entonces, uno de los factores que determina la gravedad de una enfermedad cardiovascular es la edad. Entonces, porque naturalmente con la edad estamos más vulnerables, más dañados, biológicamente nuestro organismo ha tenido ya el deterioro, digamos, correlacionado a la edad. Entonces, mujeres mayores tienen más patología, tienen menos posibilidades enferman más grave, mayores y más grave. ¿Me explico? A pesar de ser en proporción un tercio, un cuarto en relación al total. ¿Me explico? Sí. ¿Y esto es en Chile o también a un nivel Ocurre mundial? En todas partes. Esta es la distribución que ocurre a nivel, digamos, planetario, por las características que tenemos. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que durante muchos años, los cardiólogos también fuimos muy partidarios de que se prolongara el uso de estrógenos una vez que las mujeres estaban en menopausia, porque prolongábamos esta protección fisiológica utilizando una pastilla, y las pastillas de estrógenos de reemplazo. Cosa que con los años se fue perdiendo esta moda, digamos así, por ahí por el comienzo del año 2000, que surgió un estudio muy importante de los ingleses, que fueron los primeros que partieron con esta hipótesis y que después se echaron para atrás porque notaron que en las mujeres que usaban estrógenos había una proporción mayor, un porcentaje mayor de cáncer de mama. Y entonces este beneficio se veía contrarrestado con esta otra patología que aumentaba en las mujeres que usaban sustitución de estrógeno. En tu carrera médica, en el momento de elegir especialidades, ¿por qué fue la cardiología? ¿Qué te estimuló a ello? Mira, la cardiología, yo siempre decía, lo que pasa es que yo me formé cuando se iniciaba la era del ultrasonido, en los años 80. Cuando yo empecé a estudiar cardiología, que era un mundo de hombres, por supuesto, todos hombres,
que usaban catéteres para introducirse por las arterias y medir las presiones y qué sé yo, y ver y diagnosticar a través de algo así como una ingeniería como de gaffiter, y entra la tecnología, nos incorpora el ultrasonido a la medicina y hace un cambio radical. Es decir, desde los años 80, en que aparece el ultrasonido, la ecografía, las tinieblas de la medicina se abren, ¿me entiendes? Y se abre la posibilidad del uso de esta técnica, que por supuesto tiene mucho más paciencia y mucho más dedicación las mujeres para hacer este examen. Entonces yo caí en la cardiología, primero porque me encantaba el diagnóstico auditivo. ¿Se entiende? Escuchar el corazón, mira, que era la forma de simular los soplos. Mi maestro, yo tuve la suerte de tener un maestro en cardiología que enseñaba simulando los ruidos. A ver, repita. Entonces yo colocaba mi fonendo y... ¿me entiendes? Esto es una estenosis mitral, decía, bueno. Entonces, esto se devela completamente cuando tú colocas un transductor y empiezas a mirar las válvulas, y a mirar las paredes, y a medirlas. Entonces fue una fascinación total. Y bueno, por ahí fue que yo opté por esa formación, que fue una formación larga de 4 años, y en la cual yo me he sentido muy a mi gusto, ¿me entiendes? Además, es una especialidad que está todo muy cuadradito, todo muy organizado y ordenado. Los cardiólogos son los primeros de la historia de la medicina de los moderna que protocolizan, que hacen protocolos para la atención, ordenado. En tal situación se usa tal fármaco, en tal... Después eso se ha extendido para toda la atención médica. Digamos, el uso de las normas de buena práctica clínica o de medicina basada en la evidencia. Eso partió con la cardiología. Eso. Qué interesante y fascinante todo el estudio del corazón. Yo creo que la pregunta que quiero hacer ahora nos sirve a todos. La pregunta es, ¿cuándo debemos hacernos chequeos? Por ejemplo, yo me estoy haciendo chequeo, pero ahora a los 58 años. Chequeos médicos al corazón. ¿Y cada cuánto tiempo uno debería hacérselo? Bueno, ahí, si tú piensas, ¿cuáles son los protocolos del Ministerio de Salud? Que aquí y en cualquier parte. Hay un protocolo que se llama del control del adulto sano, ¿ya? Que empieza a los 40 años. Y uno va seleccionando dependiendo de los riesgos. Hay patología cardiovascular que tiene una tendencia, una fuerte tendencia, cuando hay componente familiar o genética, ¿me entiendes? Es decir, si padre ha muerto de infarto, pero hay que ser preciso en eso. Se murió de infarto. ¿A qué edad? A los 80. Todos nos morimos a los 80. Es la afección precoz la que hay que parar las antenas. Si la gente fuma, si es bebedor, si está gordito, si tiene diabetes, todas esas condiciones favorecen a que uno reagrupe los pacientes o los consultantes en un ámbito de riesgo. Son pacientes a riesgo. Y esos pacientes son los que tienen que controlarse más. Un adulto sano, como imagino que eres tú, Jorge, basta cada 5 años. Si no fumas, si no tienes hipertensión, ¿me entiendes? Cada 5 años. Ahora, pasado los 60, hay evaluaciones que hay que hacer desde otro ámbito, porque los chilenos tenemos mucho cáncer gástrico, cáncer de colon, las mujeres mucha cáncer de vesícula. Entonces, no solo el sistema cardiovascular es el que hay que tener de ojo, pero hay que conocer el espacio de riesgo que uno tiene o la colocación en este abanico del riesgo que cada uno de nosotros puede tener. ¿Me explico? Entonces, sí, si tú eres un adulto sano, sin factores de riesgo, que no fumas, que no bebes, qué sé yo, probablemente sea bueno de aquí hasta los 50, hasta los 60 años, controlarte cada 5 años. Y después
evaluar cada dos. Distinto Por ejemplo, es... ¿Sí? Quería comentarle que tengo un familiar en mi hermano que le dio un infarto hace un par de años atrás. Por ejemplo, nosotros, ¿cuáles deberían ser los síntomas a los cuales debemos prestarle mayor atención? Porque a veces uno escucha de otras personas que tiene dolor de pecho o puntada o se le aprieta el pecho. ¿Cuándo habría que asustarse frente a estos síntomas, digamos? Bueno, en general el dolor cardíaco preocupante es un dolor que aplasta, una sensación que aplasta, como un dolor de hueso, no sé, como un dolor de muela, ¿ya? Como así una sensación profunda de dolor al pecho que agarra un poco los hombros, a veces los brazos, el brazo izquierdo, que es lo más conocido, pero es un dolor que va por dentro, que muchas veces sucede como anuncio de 2 o 3 días antes de un dolor que se pasa. Viene 5 o 10 minutos y se pasa. 5 o 10 minutos y se alivia solo. Pero uno siente que es un dolor diferente, porque de alguna manera lo hace un poquito transpirar, el dolor es intenso, ¿me entiendes? Los dolores tipo puntada, así como que clava, no son del corazón en general. Son dolores de una tensión osteomuscular, de alguna fibra, del brazo, porque hay que tener presente que todo esto se ancla aquí con el músculo pectoral sobre las costillas y el esternón. Entonces, muchas veces movimientos fuertes de quien ha estado con el hacha, tira algo aquí, ¿ya? Pero no es el dolor al cual hay que parar las antenas. Es un dolor detrás del esternón y que sube para acá, ¿ya? Que está siempre relacionado con un esfuerzo mayor o con una tensión o con una mala noticia. Ahora, si ese dolor a uno lo despierta al amanecer, a las 5 de la mañana se despierta con dolor, hay que acudir al servicio de urgencia. A veces es mejor acudir de más que de menos, porque quien no acude llega tarde, ¿me entiendes? Llega tarde. Una de las cosas importantes que hemos logrado hacer es que las personas sepan que tienen que acudir, decir que tienen dolor al pecho, y las instrucciones que tiene el personal de los servicios de urgencia al recibir una persona con dolor al pecho que dice que es intenso, es tomar un electrocardiograma, hacerlo pasar por el triage en primer lugar, tomar un electrocardiograma, y muchas veces logramos salvar personas por esto, ¿me entiendes? Porque en las primeras horas del infarto y de la instalación del infarto tenemos muchas posibilidades de que ese trombo que tapa la arteria se pueda disolver con los medicamentos, los fármacos que disponemos hoy día. Entonces, aprender a discriminar, conectarse exactamente con lo que uno siente, y si el dolor es extraño, opresivo, que lo acompaña con una sensación como de malestar de la guata, como con algo así de transpiración, es preferible consultar y no quedarse, no, ya me va a pasar, me voy a tomar una agüita o qué sé yo. ¿Me explico? Sí, muy bien. Pasando a otra cosa más general, durante el estallido social hubo grandes manifestaciones del sector feminista, de mujeres, y sí, dentro de lo que se ha estado en el debate y con mucha fuerza, y que en algo se ha conseguido, es el aborto. Hay 3 causales en que está permitido, pero después ya no más. Y hay movimientos feministas que quieren ir hacia una más liberalización del aborto. ¿Cuál es tu opinión? Mira, primero que nada, el aborto por 3 causales ocurre antes del estallido social o de la revuelta social, ¿ya? Ocurre antes porque fue una medida que quedó dispuesta con el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿sí? Entonces, es un movimiento que viene desde hace mucho, mucho tiempo, que ha permitido que las mujeres
violadas, o las mujeres que tienen un feto no viable puedan acudir y ser atendidas por la interrupción del embarazo. Ahora, que durante el estallido el movimiento enarboló la bandera del aborto, el aborto sin adjetivos, el aborto libre y resguardado en instituciones de salud, es algo que es una bandera necesaria de mantener en alto. Yo personalmente soy partidaria que la institución, que el Estado permita permita que la mujer autodetermine su condición para ser o no ser madre, es algo absolutamente democrático, si tú quieres. No están obligadas todas las mujeres a abortar. Las que son partidarias lo harán y las que no, no lo harán. Pero eso no quiere decir que el Estado prohíba y mantenga una condición en la cual lo que predomina es la visión religiosa sobre la vida y la muerte, ¿ya? También ocurre para la muerte digna. Entonces, de verdad creo que este país ha avanzado en muchas cosas, pero hay algunas rémoras que nos mantienen en una condición, sobre todo para la mujer, en que siempre son otros los que toman las decisiones. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, yo creo que la bandera del aborto sin adjetivos, es decir, sin que sea porque te violaron o porque tienes un hijo, un feto no viable, pueda ser una condición que en Chile esté, o sea, se permite en Italia, el país donde está el Vaticano, y se legisló en los años 70 sobre esto. Y los hospitales, hay por supuesto médicos que son objetores de conciencia y que no se suman por razones religiosas, ideológicas, lo que tú quieras. Y hay otros que libremente actúan en la institución con un procedimiento en el cual se les da la posibilidad a la mujer que reflexione. Pero en Chile, el embarazo adolescente, la cantidad de hombres que no se hacen cargo de la paternidad. Entonces, este es un país, se podría decir, y me lo voy a permitir, aunque me condenen, un país en la gran cantidad de niños guachos, desde nuestro padre de la patria. O sea, ¿se dan cuenta ustedes, caballeros, que en este país está institucionalizado el abandono masculino de sus propios hijos? Y las mujeres tienen que hacerse cargo de esto solas. Y después hablamos del Sename y tenemos este gran problema con el Sename, que no sabemos qué hacer con los niños no deseados. Y nadie dice las cosas con sus palabras como son. ¿Me entiendes? Ay, que los niños del Sename. ¿Me entiendes? Habría que partir, digamos, que las mujeres que van a tener hijos sean conscientes de qué es tener un hijo para toda la vida, y los padres también. Ligia, tú llevas un buen tiempo trabajando tu especialidad acá en Chiloé. ¿Nos podrías comentar cuáles son las enfermedades o las cardiopatías más frecuentes que ocurren acá en Chiloé? Mira, aquí en Chiloé hay todavía una presencia importante de cardiopatía reumática, que es el daño valvular consecuencia de la afección del reumatismo cardíaco que se tuvo, que es una afección secundaria, es la secuela de una afección infecciosa, que era la de las amigdalitis por Staphylococcus viridans, ¿ya? Yeah. Esa antiguamente que quedó la costumbre de que cuando alguien tenía una amigdalitis pultácea se le colocaba la inyección de penicilina benzatina, que fue la forma en los años 40, 50 de terminar con esta enfermedad, que era la consecuencia de esta infección que queda como un cuadro subclínico que termina después de 15 o 20 años con las afecciones valvulares. Eso en Chiloé, que es una enfermedad erradicada en el resto del país, en Chiloé todavía existe.
porque por supuesto la organización de salud de esta provincia y de las provincias apartadas de Chile tienen una realidad sanitaria de muchos años atrás, ¿me entiendes? Entonces, esa es una afección que todavía se diagnostica en Chiloé con mucha frecuencia, que requiere, en muchos casos, de la cirugía cardíaca de recambio de válvulas, ¿ya? Eso, a mí, cuando llegué a trabajar aquí, yo era la única cardióloga que había y que venían los pacientes de Quellón, de la isla de Keilen, qué sé yo, de muchas partes de Chile, de Chonchi. Recuerdo también una persona que venía del lago Huillinco, una historia desgarradora. Su marido salía con su mujer en la carreta durante 2 horas para llegar a esperar el bus. Y llegaba con el bus a Castro, y en Castro cambiaba a otro para llegar a Ancud. Y entonces yo lo empecé a atender. La señora, los convencí, porque primero, por supuesto, no quería saber, pero lo mandé a operar al hospital de Temuco, que es donde nosotros derivamos. Y bueno, regresó la mujer maravillada, es fantástico, ya no podía creer que de verdad había sido tratada como una persona, que el hospital era estupendo, que había quedado bien, etc. Pasó el tiempo, ella se volvió a su campo, etc., y 2 años después regresa a control conmigo, y yo le digo, ¿y tu marido dónde está? Doctora, no me hable. ¿Qué pasó? El marido, cortando un árbol, le cayó el árbol encima y murió. Y ella, entonces, fue una cosa impresionante. Nunca olvidaré ese episodio con esa mujer. Bueno, eso es lo que se vive, o lo que se vivía hace 15 años atrás en Chiloé, ¿ya? Después, con el tiempo, ha ido cambiando y pasamos atendiendo infarto, o pacientes operados, posinfarto, angioplastía, porque tenemos la maravilla de poder derivar y en 1 hora y media tener el paciente en el hospital de Puerto Montt, realizando un procedimiento, que es el procedimiento que se hace en la Clínica Mayo, en la Clínica Las Condes, en cualquier parte. Es lo que se hace hoy día. También lo podemos hacer aquí. Y eso ocurrió en el primer gobierno de la doctora Bachelet, que se instaló el laboratorio de hemodinamia en el viejo hospital de Puerto Montt. Eso la gente debería saberlo. Ahora ya lo sabe. Carlos. Volviendo un poco al principio, en la elección de decisiones que marcan la vida, ¿por qué fue Chiloé, más allá de la relación con la doctora Shamaki? Eso es lo que yo intentaba contarte. Mira, yo tengo una prima, es la hija menor de la hermana de mi mamá, que se llama Silvia Roa, profesora de inglés, santiaguina igual que yo, que estudió en el pedagógico, y en el pedagógico conoció al que fue su marido, Hugo Cárcamo, profesor de matemática del Politécnico de Castro. Entonces, lo que yo les contaba, que cuando vine en el año 84, mi mamá me dijo, anda a ver a la Silvita, porque yo no conocía Chiloé, anda a ver a la Silvita. Entonces partí, la Silvia me estaba esperando, tomé el bus en Puerto Montt y llegué y Hugo fue el mejor anfitrión que yo pude tener, porque nos llevó a Cucao, se puso a pescar corvina esa tarde, tenía una señora conocida que no sé si era mamá de algún alumno de él, porque le llevó una tremenda corvina que él mismo pescó para que la cocinara, y comimos ahí junto a la cocina, la tetera que saltaba sobre la cocina leña. Fue una tarde maravillosa que me quedó grabada para siempre. Bueno, recorrimos muchas partes porque Hugo era un gran anfitrión y una persona muy, o sea, quería su tierra en forma entrañable. Y quería que yo lo viera, porque él sabía que yo después volvía a Italia. Entonces, esto que yo viví, se lo contaba a mi marido, se lo contaba a las niñas, y quería yo que ellos volvieran a ver. Y así partió mi enganche con Chiloé, con esta cultura maravillosa, con esta
este paisaje que es simplemente sobrecogedor, que lo era mucho más entonces que ahora, porque en ese entonces el progreso no había llegado todavía, ¿me entiendes? Había ahí en la calle Bustamante, frente al centro, ¿cómo se llama ese restaurante? El restaurancito que está subiendo por Bustamante, por Baquedano, el Club Social, ahí en un muro de madera al frente, escrito con un pincel, dice, desconfía del progreso. Y yo cada vez que paso por ahí, después de haberme tomado un pisquito sour seguramente, digo, Dios mío, qué razón que tiene esto. Desconfía del progreso, porque el progreso para Chiloé ha significado muchas cosas favorables, por supuesto, la gente se queda, no tiene que irse a la Argentina a trabajar, se quedan aquí para ganar su dinero y establecerse, pero por otro lado ha destruido la tradición y la maravilla de este lugar. Bueno, hemos conocido en parte la vida y obra de nuestra doctora invitada, pero ya estamos concluyendo nuestro programa. Te agradecemos, Ligia, el hecho de que hayas dejado un tiempo para esta conversación con los televidentes ancuditanos, y te dejamos en los micrófonos y la pantalla para tu despedida. Oye, bueno, yo no estaba muy preparada, no sabía cómo iba a ser, pero les agradezco muchísimo en haber pensado en mí, al Canal del Sur, a Carlos Cabello, a ti, Jorge, muy agradecida de darme este espacio. Espero que lo que yo pueda contar también abra otros senderos para la gente más joven, para otros muchachos de Chiloé que vayan a estudiar medicina y regresen a su tierra, para apreciarla, para engrandecerla y para continuar una tradición que de lo contrario se extingue. Yo estoy muy agradecida de haber vivido y haber ganado un espacio en este territorio. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a usted, doctora Ligia Gallardo Eresman, y con ustedes, amigos de Mediodía a Medianoche, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.